tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto que estés acá y agradecemos tu presencia. Igual. Y entrando en tema directamente, bueno, investigación para el documental. A ver, un marco general, ¿cuál es la idea de investigar para la realización documental? Bien. Bueno, investigar para el documental, desde mi punto de vista, es imprescindible. Uno no puede lanzarse a grabar, a filmar, a registrar, sin haber mínimamente investigado algo, ¿no? Pero algo es como muy poco también. Uno tiene que meterse en el tema, tiene que consultar fuentes, tiene que ir a lugares, conocer personas, conversar mucho con las personas que han sido testigos de los hechos o que han participado en un hecho o que son estudiosos de algún tema. Nosotros como realizadores audiovisuales no hacemos una investigación igual que puede hacer un historiador o un detective o un periodista. Nosotros tenemos que investigar para poder comunicar con el público a través de imágenes, a través de sonido. Y todo esto hace que nosotros tengamos un producto audiovisual potente, porque si no siempre estamos como navegando en la superficie de las cosas y nunca podemos meternos a fondo. Y para que lo que nosotros hagamos también quede como materia prima para las generaciones futuras, que también puedan ver cómo en esta época se miraban las cosas, se miraba la sociedad, los problemas o los logros de la sociedad, o cómo en esta época nos comunicábamos entre nosotros, cómo dialogábamos, qué palabras usábamos, cómo interrogamos, y también cómo respondemos, porque bueno, en este momento yo estoy respondiendo a tu pregunta, pero es equivalente a una conversación que se da naturalmente o una entrevista que se da en un documental. Es parte de la investigación, conversar con la gente que sabe o con la gente que ha vivido alguna experiencia que es interesante comunicarle al resto del público, ¿no? Es como una búsqueda así, de algún modo detectivesca, en el sentido de encontrar estas historias, estos personajes, pero que luego tienen que tener una forma narrativa propia del audiovisual. Si no, estamos investigando para otra cosa. A lo mejor sale un libro de la investigación que hacemos, nos damos cuenta que tenemos algo que es un libro y no es una película o un programa de televisión. Genéricamente lo vamos a llamar una pieza audiovisual, ¿no? Pero sí, sin investigación estamos siempre en la superficie y bueno, hay que meterse más profundo, por eso hay que investigar. Bien, y siendo a lo mejor un poco más preciso en eso, dijiste al comienzo que hablamos de investigar para no quedar en la superficie, para profundizar, pero no sería una investigación igual a la del historiador, igual a la del periodista, igual a la del investigador policial, pero sin embargo a veces se parece un poco. Sí. ¿Qué sería lo que habría en común con la investigación de las ciencias sociales o de las humanidades, de la historia? ¿Y qué sería lo específico o lo particular de la investigación audiovisual? Sí, básicamente nosotros tenemos que plantearnos hipótesis. Nosotros tenemos que imaginarnos cómo se va a desarrollar esta historia. No siempre es bueno hablar de temas, porque los temas pueden ser muy amplios y es importante poder pensar y acotar sobre qué vamos a trabajar. Pero sí hay muchos puntos en común. De hecho, yo publiqué un libro hace un par de años y la parte de investigación está basada en otro libro, en un libro de Daniel Santoro, que es un periodista. Y este libro trabaja sobre la investigación periodística. Y hay muchos puntos de contacto entre la investigación para las ciencias sociales e inclusive para las ciencias duras, ¿no? Porque uno se plantea una hipótesis, uno quiere llegar a algo y tiene que demostrarlo, ¿no? Entonces ese recorrido es parecido. También hay una búsqueda de la verdad.
en términos genéricos, la palabra verdad, pero esta búsqueda de la verdad también nos emparenta con la investigación histórica, con la investigación policial, con la investigación detectivesca y la periodística, inclusive con la investigación en ciencia, o sea, en física, en matemática, que se trata de buscar un resultado con una cierta exactitud. La diferencia es que nosotros tenemos que hacer esto no a través de fórmulas matemáticas o científicas o sociales que también manejan fórmulas, sino a través de las fórmulas propias del audiovisual, ¿no? Donde nosotros obtenemos a través de dos imágenes una idea, ¿no? De una yuxtaposición de imágenes vamos a obtener una idea. Eso es propio de la narración audiovisual, también lo usan otras artes, como puede ser el teatro, por ejemplo, o la fotografía en serie, pero cuando hablamos de fotografía en serie ya estamos hablando de una narración en tiempo, nos emparenta muchísimo más. Y después estas conexiones que hay entre lo que vemos y lo que escuchamos, porque parte de la técnica narrativa audiovisual es ir como cosiendo distintas tomas una detrás de otra, esa costura, por lo general la del audio, que se sostiene a lo largo de muchas tomas, de muchos planos, ¿no? A través de la música, a través del sonido ambiente, que es continuo, todas esas herramientas propias que tenemos para contar en el audiovisual las tenemos que aplicar durante la investigación. Tenemos que encontrar esas imágenes, esos sonidos que nos van a ayudar, que nos van a proveer una cantidad de datos y referencias que también son referencias del público para poder leer mejor el producto audiovisual que nosotros estamos presentando. Bien. Tomo... Perdón, ¿respondí a la pregunta o hace falta No, está bien. completar de alguna manera? No, bueno, a ver, como suele pasar con los temas, no hay una respuesta, no hay una verdad. En todo caso, Pero igual, ¿no? La respuesta es una propuesta Sí. de cómo entender la problemática. Voy a tomar algunas ideas que vos esbozaste en lo que has venido dando en el seminario, para que las explicites acá, las desarrolles acá y quede ese registro, como ser una idea no es un documental. Tal cual. Bien. Una idea es una idea. ¿Y a partir de ahí qué? Es muy común escuchar, inclusive gente que no es del medio audiovisual, que me llama o me escribe y me dice, tengo una idea, nos juntamos a tomar un café, pero ¿una idea de qué? ¿Una idea de qué? Pero por otro lado no hay que desvalorizar eso. Tengo una idea, porque una idea es una fuerza muy potente. Y por lo general yo digo que no hay que dejarla de lado, porque esa idea es algo que no surge de la nada, surge de nuestro recorrido en la vida y de cómo nos vamos de a poco informando y a la vez sensibilizando hacia ciertas cosas. O sea, cada uno es sensible a otras cosas por el recorrido que ha hecho en la vida. Entonces, cuando uno tiene una idea, esa idea es como, no sé, para hacer una imagen gráfica, como que en nuestro cerebro se generaron unas uniones químicas de cosas sueltas que teníamos por ahí en un punto, y esa es la idea. Y si en algún momento la podemos expresar y expresar con claridad, propongo que hay que sostenerse sobre eso y a medida que nosotros vamos rodeando esa idea o ampliando la idea, le vamos agregando contenido, ¿no? para poder hacer algo que tenga un desarrollo temporal interesante. Creo que todo el tiempo hay que estar diciendo, ¿y cuál era esa idea original? Porque muchas veces la investigación nos desvía de ese pensamiento, de esa idea que nos surgió, y por algo surgió. Es casi freudiano esto de que lo primero que se te ocurre, decir lo primero que se te ocurre, es algo bastante propio de la técnica freudiana y también de muchos juegos de creatividad, decir lo primero que se te ocurre. Me acuerdo de un juego que
si fueses un animal, ¿qué animal serías? Y a partir de ahí, bueno, explotan una cantidad de ideas y pensamientos y conexiones que uno hace todo el tiempo. Bueno, una idea es eso, es que de pronto se conectaron una cantidad de cosas en un punto. Y quiero insistir en esto, que siempre, a mí por lo menos, a mí me dio siempre el resultado volver a esa idea primaria, ¿no? Porque es como la verdad que surgió, no me surgió otra cosa. Todo lo demás son derivaciones de esa idea, ¿no? Como la voy rodeando. Y hablé con una persona que es experto en ese tema y me trajo una cantidad de información nueva que yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo ese camino o sigo este camino primero? ¿No? Entonces, por eso yo les decía a los que participaban en este seminario que una idea no es un documental, pero una idea puede generar un documental, ¿no? Entonces por eso hay que sostener las ideas y también hay que evaluarlas en algún momento a ver si la idea es un documental o se puede desarrollar en un documental o a lo mejor no. En el libro hay varios de los entrevistados que dicen en algún momento, y bueno, a lo mejor la idea, los más graciosos dicen, a lo mejor la idea termina siendo una zarzuela, que ya es como un extremo del chiste, pero a lo mejor no es un documental, a lo mejor es una muy buena idea para desarrollar un paper, una investigación, para hacer un libro, o para hacer una muestra fotográfica, y no hay más que eso, o no podemos ir más allá de eso, ¿no? Porque también están las limitaciones propias del campo, ¿no? Limitaciones económicas, limitaciones propias nuestras, intelectuales, para desarrollar las ideas. Limitaciones hay muchas, prohibiciones para acceder a ciertos lugares, o gente que no quiere hablar con nosotros. Hay muchas cosas que pueden pasar y que tenemos que abandonar ciertas ideas o retomarlas en otro momento cuando estamos más maduros o cuando estamos más seguros o cuando ya hicimos otros recorridos que nos permiten volver a esas ideas. Es muy común escuchar en grandes realizadores, este es un proyecto que venía desde la escuela de cine y que nunca pude hacer más que un pequeño cortito y que ahora que ya sé que si convoco a una serie de productores o de inversores voy a tener el apoyo para poder hacer este proyecto que originalmente nunca lo pude hacer. Entonces las ideas no hay que abandonarlas. Y otra cosa que les dije a los participantes del seminario es que hay que anotarlas, porque tenemos un montón de ideas durante el día y algunas se nos pierden en el barullo del desplazamiento en un transporte, de una clase. Uno va a una clase que es de otro tema y ya nuestra idea se perdió porque estamos pensando en cómo cumplir con la materia, en los textos que hay que leer, y las ideas se van perdiendo, hay que anotarlas en algún lugar. Otro comentario tuyo para darte pie para seguir hablando. Una pregunta, no es una entrevista, no es un documental, claro, porque los documentales tengan entrevistas. Una compilación de entrevistas solamente, tampoco es un documental. Claro, no lo es. Esta charla no es un documental, en todo caso es un registro que aquí la facultad propone hacer para que quede algo en internet del seminario. Hay toda una propuesta que no es hacer un documental, es una conversación que estamos teniendo. Inclusive hay muchos pretendidos, no sé cómo decir, algo así, de pretendidos documentales, que es una sucesión de testimonios que han sido, que son el producto de una entrevista. Pero las entrevistas tienen muchos usos posibles. Algunos son entrevistas puramente periodísticas, también hay conversaciones, entrevistas que tienen el único objetivo de aclarar cuestiones, por ejemplo, científicas, teorías, justamente
Este año son los 90 años de la visita de Einstein a la Argentina. Tuve oportunidad de meterme en el tema para hacer un pequeño trabajo. Y lo que leí es que a Einstein lo entrevistaron muchos medios. Todos los medios locales lo han entrevistado. Y leí esas entrevistas, pero eran puramente periodísticas. Hay algunos documentales que son lo que llaman documentales corales, donde con mucha pericia en el montaje y una pericia muy buena también para hacer entrevistas, se logra entre todas las respuestas, de vuelta, coser o sea, generar un hilo que desarrolla muy fuertemente un tema, ¿no? A mí mucho no me gustan ese tipo de documentales, porque el documental tiene como una necesidad de trascendencia en la documentación y en la verdad. Por más que lo que digan las personas que son entrevistadas sea verdad, que también pueden ser confrontadas por otras personas. Sabemos, por ejemplo, que en la historia y en la política hay puntos de vista totalmente opuestos sobre una misma realidad, ¿no? De vuelta, para mí las entrevistas es una de las materias primas para generar un documental. Que lo podemos usar o no. También hay algunos realizadores que prefieren, en lugar de entrevista, utilizar la palabra diálogo o conversación, ¿no? Que también es interesante. Como bien apuntó uno de los participantes, el hecho de estar el entrevistador o el que forma parte de este dúo de la conversación en cámara ya es otro tipo de propuesta, es una propuesta como mucho más personalizada. Hemos visto algunos ejemplos donde la persona que genera las preguntas o que genera el espacio para conversar está dentro, está en cámara, está dentro del cuadro. También hay otros donde se escucha la voz en off de la pregunta, y hay otros donde desaparece totalmente la pregunta y parece que las personas no fueron entrevistadas, sino que son testimoniantes espontáneos. Eso forma parte también de la técnica del montaje y de la técnica de la entrevista, porque uno puede hacer las preguntas en la entrevista de modo tal que en la respuesta está incluida la pregunta, o que las preguntas estén hechas de modo tal que la respuesta sea un comentario cerrado, que empiece y termine, ¿no? Eso todo forma parte de la técnica de la entrevista. Y después también hemos visto un ejemplo puntual, que es la conversación que tiene Godard con Woody Allen, que es una entrevista, porque le hace preguntas y le pide que dé respuestas sobre ciertos puntos, sobre ciertos puntos de su filmografía en ese momento, porque después Woody Allen sigue filmando mucho. Pero nosotros vemos en las imágenes que es un documental de Godard, con esos intertítulos que pone títulos, pone palabras, y esas palabras van a orientar nuestra lectura de la respuesta. Entonces no es solo la entrevista, conversemos a ver qué interesante lo que sale, o lo que podemos generar también, porque no es lo que sale. Eso también es una idea interesante. Las cosas no salen, las cosas se generan, uno las crea. Si no, nada, si no todo es casualidad. ¿No? Todo es casualidad. Y nosotros intentamos comunicar algo, y siempre en los documentales está la visión, o sea, cómo yo veo eso, ¿no? No es como el entrevistado ve, sino como yo veo la historia que estoy contando. Entonces la entrevista para mí es una herramienta, e inclusive podemos como ir más abajo y pensar que es materia prima. Y con eso haremos lo que mejor podamos, ¿no? Haremos lo que mejor podamos. La vamos a compaginar, podremos dar vuelta a las frases. Hay siempre una manipulación. Cuando uno habla de manipulación, tiene que ver con el montaje.
no es una manipulación, llamémosla perversa, sino que el hecho de compaginar, de montar y de poder poner las cosas en distinto orden, hace que el público se vaya poniendo sucesivamente en contacto con ese material. Pero cómo se va a poner en contacto con ese material es una decisión nuestra, de los realizadores o del productor, o será una propuesta del montajista que hablará con el director. Pero siempre hay una manipulación. Entonces, de vuelta, en la entrevista obtendremos una parte de algo que nos va a servir después para el documental. Ahora, daría la sensación, en general, el proceso de aprendizaje que todos hemos hecho y que los alumnos hacen, que hay un salto difícil de dar, que es el de pasar de esta idea, que a veces puede ser muy buena, o que en un principio no sabemos si puede terminar de funcionar para un documental o no, de pasar de esa idea y de las posibles entrevistas, que es lo primero que suele surgir de esas ideas, que estamos muy acostumbrados a ver documentales o televisión donde hay información con muchas entrevistas, pasar de ahí a pensar una estructura audiovisual, una estructura cinematográfica, ¿no? O sea, es como que tendríamos una idea y una gran tendencia, quizás por nuestro mismo sistema educativo, a dar una explicación en abstracto de eso. ¿Vos tenés alguna propuesta, alguna experiencia, alguna práctica de cómo trabajar ese ejercicio para pasar de una idea que en principio es general y abstracta a un relato concreto y contado audiovisualmente? Sí, yo sé que es difícil, porque es difícil para los estudiantes y también es difícil para los profesionales, ¿no? Porque el documental, uno puede pensar muchas cosas, puede y debe planificar muchas cosas, hay que investigar, uno tiene que saber hacia dónde quiere ir, pero después hay cosas que uno no maneja porque uno se nutre de algún modo, y esto tómenlo con, digamos, entre comillas, uno se nutre mucho de la realidad. A mí me gusta decir más que el documental es un guiño, lo dije durante el seminario, que es un guiño entre el director, el realizador y el público. Y el público, cuando entra a ver esa película, sabe que está viendo un documental. Aunque en el documental haya escenas ficcionadas, escenas recreadas, como hay en muchos documentales, que haya puestas en escena, porque es necesario, porque estamos trabajando con una cámara, porque hay que iluminar, las cosas se tienen que ver bien, se tiene que escuchar bien, entonces todo el aspecto, todo el área técnica también va a tener una exigencia sobre esta puesta en escena. Pero hay algo que es anterior, y es que nosotros de algún modo tenemos que guionar, tenemos que saber cómo va a empezar, cuál va a ser el punto medio, si va a haber, como en todos los guiones, un primer acto, un segundo acto, si la narrativa se va a desarrollar en forma lineal, si vamos a utilizar flashbacks, por ejemplo, volver al pasado, si vamos a pegar saltos al futuro, si vamos a manipular el tiempo con una cámara lenta, o si vamos a hacer stop motion, si vamos a utilizar animación, todo eso tiene que estar en el guión. Uno tiene que poder pensar cuáles son los recursos, las herramientas, las posibilidades y ponerlo en un guión. Y pensar también cuál va a ser el clímax, o sea, cuál va a ser el punto más alto de la narración, ¿no? Donde se terminan de resolver todas las incógnitas, donde todos los testimonios, todos los recorridos, todos los documentos van a terminar cerrando en esta idea que es la idea original del realizador, ¿no? Si nosotros no hacemos eso, lo que hacemos es como ir surfeando entre las olas y no llegar nunca a la orilla, ¿no? El guión también
nos va a dar ese soporte de certeza no sé si tanto, pero de seguridad, de saber dónde estamos parados, ¿no? Logré esto, me falta esto otro, y logré esto que está más cerca del desenlace, pero bueno, pero para llegar a eso, para que sea un desenlace real, necesito haber hecho otro recorrido. Entonces voy a volver a los lugares, voy a volver a conversar con alguien, voy a buscar ese documento que me falta, o lo voy a inventar, porque hoy en día el documental se vale y lo hace muy bien, y desde hace bastante tiempo ya, de cosas inventadas. Si nosotros hacemos una animación, no existía nada antes de eso. Nosotros podemos manipular una fotografía, ¿no? Eliminar un fondo, poner un fondo fuera de foco para destacar alguna figura, hacer un recorte y mover esa figura de la foto, pintarla. Se pueden hacer muchas cosas, pero de una animación no había nada antes. Es lo que empezamos a dibujar en ese momento. ¿Y eso es documental? Y de algún modo sí, porque el recurso que tiene la animación, lo que nos provee la animación es una enorme síntesis. Lo que está en la animación es eso. En la fotografía hay segundas lecturas, ¿no? Hay texturas en las fotos, en los fílmicos de archivo. Por ejemplo, la gente interpreta muy rápidamente lo que es familiar de lo que es profesional, ¿no? Entonces, lo que es familiar es un género casi, podemos decir que es un género. Entonces, nosotros podemos recrear algo en género familiar, ¿no? Yo daba un ejemplo de cómo contar, cómo proveernos de imágenes para una historia que no tiene imágenes. Nosotros encontramos una persona que es muy interesante, que tiene una historia que es muy, además de interesante, es simbólica, puede representar, por ejemplo, a todo un lugar, a toda una época, a un hecho en concreto, pero como sucede muchas veces, hay familias que no tienen interés en la fotografía, que no se sacan fotos. Hoy en día prácticamente no sucede por la facilidad de sacar fotos, pero antes la fotografía primero tenía un costo, era una actividad, había gente que realmente no le interesaba sacarse fotos o no tenía posibilidad de hacerlo. Pero entonces nosotros podemos rodear a ese personaje buscando quienes sí tenían interés en sacar fotografías y encontrar en esas fotografías las referencias con respecto a lo que está contando esta persona. Entonces hay muchos recursos, pero siempre tenemos que estructurar un guión. También debo decir, porque si no parecería que hay que hacer un guión a priori donde todo está resuelto y muy bien escrito, que sucede muchas veces, y diría en la mayor parte de las veces, donde el guión documental se termina de cerrar en el montaje. Eso no son solo palabras mías, porque lo estoy diciendo acá, sino que hay muchos realizadores que se dan cuenta de lo que tienen entre manos cuando están sentados editando, ¿no? Y cómo pueden conectar o hacer dialogar una parte con otra. Y eso lo van descubriendo en el montaje, porque durante la realización muchas veces uno está muy atento a lo que sucede y empieza a pensar el montaje. Hay muchos realizadores que lo hacen y lo hacen muy bien, que durante las entrevistas, que era la pregunta anterior, ya van montando en su cabeza y saben si ya tienen una cantidad suficiente de frases o de palabras o de conceptos que ya saben que sirven para la edición, que ya tienen principio y fin. Y todo lo que pasó alrededor ya saben que lo van a descartar también, ¿no? Entonces es en el montaje donde finalmente uno termina de cerrar estas ideas que había propuesto en el guión. Y a lo mejor lo que estaba al principio termina estando en el medio, porque se encontró un mejor principio. Inclusive en la ficción también pasa eso, ¿no? Donde los montajistas a veces proponen, o el mismo director se da cuenta que lo que era esa escena primera que iba
a contar de qué va la película y la gente a partir de ahí va a entender todo, se dan cuenta que hay otra que es mejor. Y bueno, eso nos permite el montaje, seguir jugando y jugando hasta encontrar la manera perfecta o casi perfecta o la mejor manera, para decirlo bien, de guionar. Pero yo creo que si uno no tiene un guión, y no digo un guión de hierro, es algo bastante limitado, es algo que más en la ficción lo piden los productores para garantizar que pueden entusiasmar a unos inversores porque hay un guión y la historia va a ser contada de esta manera y va a pasar tal cosa en tal momento y en tal momento va a haber una escena extraordinaria y para esa escena extraordinaria necesitamos más recursos económicos. Bueno, el documental es un poco más libre, pero no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Entonces tenemos que ser respetuosos de nuestras ideas, tenemos que poder escribirlas. ¿Por qué hay que escribir los guiones también? Porque también trabajamos en equipo. Son muy poquísimos los documentales hechos por una sola persona. Los hay, de hecho existen. Y hay muy buenos. O sea, no hay que decir no se puede. Pero siempre es bueno contar con un equipo. Siempre es bueno contar con un equipo. Y para contarle al equipo, no sirve decir, tengo una idea, sino que en el diálogo con el equipo uno empieza a hablar de otras cosas, empieza a hablar de la estética, empieza a hablar de las puestas de cámara, donde las distancias entre la cámara y las personas entrevistadas generan cosas, liberan otras cosas. Pero también, en un plano muy general, es una limitación importante, por ejemplo, para el sonidista. Entonces uno tiene que poder decir, esta situación, mi idea es grabarla, capturarla, registrarla en un plano general, porque eso es un desafío para el resto del equipo. Entonces el director de fotografía va a saber con qué óptica trabajar, qué óptica llevar. Tampoco uno puede, en un documental, que es una cosa que uno, por lo general se está moviendo mucho, estar cargando muchos equipos, por las dudas, por si aparece tal o cual cosa. Entonces es interesante, es deseable generar un guión. Y un guión es eso, es una gran guía, es algo que nos va a ir guiando a lo largo de todo el documental, y puede no estar totalmente cerrado, pero uno tiene que saber qué es lo que quiere hacer, tiene que saber de antemano, y eso nos lo va a exigir el productor. Además, Salvo que nosotros seamos los productores y seamos dueños de una cámara y digamos, bueno, mañana salgo a rellenar un poco o a ver qué pasa, ¿no? Pero si no, a nivel de producción pensada para el cine o para la televisión, salir sin un guión es una locura, la verdad es una locura. Pero también hay que decir que el guión se termina en la isla de edición. No sé si los consejos son muy útiles, o en todo caso todo consejo tiene el riesgo de estar entre algo útil o una indicación demasiado cerrada de cómo habría una que vivir, limitación quizás. ¿cierto? Sin embargo, la pregunta va a apostar esa cosa intermedia. Si hay acá entre la gente que nos escucha o entre la que nos puede estar viendo por internet, gente que está empezando a hacer documentales o que dice que quiere hacer documentales, que le gustaría hacer documentales, ¿cuáles serían los 3, 4 primeros consejos o consideraciones que podrías? A ver, bueno, ten en cuenta o tengan en cuenta tal o tales cosas, ¿no? Como para no patinar de entrada. Podríamos remitirnos a las reglas de Kosakowski, por ejemplo. A las que sean. Bueno, no, el tema con los consejos, la verdad es que yo hay algo que siempre le digo a los estudiantes de la cátedra, es que yo con las mismas palabras podría decir exactamente lo contrario. Eso es lo primero que quiero decir y que quede registrado. Que con las mismas palabras podría decir lo contrario. Y además que hay tantas experiencias tan disímiles en el documental que uno no puede decir hacer las cosas de esta manera porque siempre hay otro que le fue bien haciéndolas distinto.
¿no? Entonces es muy difícil el consejo. Pero sí hay cosas que si uno quiere hacer un documental para que lo vea una cantidad de público, yo diría que tenga en cuenta un par de cosas. Primero, que saber qué es lo que uno quiere contar. Que el documental no es un registro. Salir con la cámara, capturar unas imágenes, eso no es un documental, eso es un registro que puede llegar a servir para un documental. Después, ser consciente que uno está haciendo un documental y no una ficción. Después, conocer el equipamiento perdón, con el que uno se va a manejar, conocer la cámara, saber hasta dónde va a rendir la cámara, y ese es un error que yo veo bastante común en los estudiantes de los primeros niveles, que piensan que con el micrófono incorporado que tiene la cámara pueden grabar a una persona que está a más de 1,5 metros, y les diría que en una situación de calle, olvídense, porque son más los ruidos que lo que van a poder grabar. Así que el tema del sonido hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Y también la posibilidad de hacer foco. Eso, básico, ¿no? O sea, el foco no es solamente una cuestión técnica. El foco es a donde uno quiere que el público dirija la mirada. Porque las cosas que están en foco son más fáciles de interpretar. Entonces nosotros naturalmente vamos a mirar hacia lo que entendemos más fácil, ¿no? Las cosas más complicadas nos llevan más tiempo de elaboración, de interpretación. Entonces, si algo está muy fuera de foco, necesitamos más tiempo. Hay documentales que tienen situaciones fuera de foco, pero nos dejan un rato largo verlas hasta que las podemos interpretar, ¿no? Así que todas las cuestiones técnicas están como yo las pongo en primera fila. A mí realmente cuando me traen materiales en bruto, o sea, son materiales sin compaginar, lo digo para el público no experto en tema audiovisual, materiales sin compaginar, y hay mucho material fuera de foco. O en una época yo me peleaba mucho cuando me decían, no, sí, grabé como 3 horas. A mí grabar como 3 horas no me dice nada. Si hay 5 minutos buenos, son 5 minutos buenos. O sea, la cantidad no es nada, no es calidad, no es sinónimo de va a servir. Entonces eso de grabar y grabar en tiempo real, como esa historia de Borges, del hombre que hacía los mapas. Claro, hasta que ¿no? consiguió el mapa del el tamaño mapa en escala real, ¿para qué hacer un mapa en escala real si el mundo es en escala real, ¿no? Entonces, bueno, aunque hay experiencias en contrario, nosotros sabemos que hay películas experimentales que duran 12 horas, 24 horas, ¿no? Pero son experimentos que después a lo mejor alguien los va a retomar para utilizarlos en alguna pieza audiovisual que sea accesible al público. Pero si volvemos a la pregunta de los consejos básicos, lo primero es hacer las cosas bien. Si uno pretende que se escuche, bueno, traer los recursos para que se escuche. Si uno pretende que se vea bien, el recurso para que se vea bien, que es la cámara y la iluminación. Uno a veces piensa que porque las cámaras actuales son muy luminosas no hay que poner luz. Pero lo que uno aprende es que el público ve de manera más realista situaciones ficcionalizadas que situaciones reales, ¿no? Donde ficcionalizadas en el sentido de agregar un poco de luz para que se vea como en la realidad, porque la cámara ve distinto que el ojo, ¿no? Eso para nosotros es algo que sabemos, pero para el que recién agarra una cámara por primera vez, algo que es bueno que sepa, que la cámara ve distinto que el ojo, ¿no? Entonces, conocer la herramienta con la que se va a trabajar para mí es fundamental. Que fueron como 2 consejos, pero muy extensos. Y algún otro, jugar con el montaje. O sea, jugar es algo que el documental permite mucho. Jugar y no tener miedo, inclusive
Algo que es bien interesante es mostrar lo que uno está haciendo mientras lo está haciendo, que es algo que nunca haría con un cliente comercial, por ejemplo, ¿no? Tampoco lo haría con un cliente. He hecho algunos trabajos, algunos videos educativos y, bueno, salvo por los expertos en los temas, la forma de contar, digamos, no está en cuestión. Pero sí es bueno, para los que tienen muy poca experiencia, mostrar lo que uno está haciendo, ver si la gente reacciona igual o reacciona según las expectativas, ¿no? Si se conmueve en el momento que hay que conmoverse, si se ríe cuando hay que reírse, no sé, si reacciona en el momento que nosotros esperamos una reacción, ¿no? Y si se ríe en el momento que había que llorar, estamos sonados, que suele ocurrir. Bueno, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos, por tu presencia aquí en el espacio Diálogo Abierto y por toda la actividad que venís desarrollando en el seminario que continúa todavía hoy a lo largo del día. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá presentes y acompañarnos a Eduardo y a mí en el registro, en la presentación de este espacio.